está claro. Buenos días amigos oyentes, qué gusto saludarles en este su programa Está Claro. María Clara Triviño y José Toledo le damos la cordial bienvenida. Hoy día martes 16 de diciembre, un día después de quincena y un día antes de la final, de la primera final soñada en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental entre Barcelona y Emelec. Así que más adelante, por supuesto, como es de costumbre en los últimos días, vamos a hablar bastante del tema fútbol. Pero antes, la cordial bienvenida, María Clara. Por supuesto que sí, un saludo especial a todos quienes nos escuchan a través de la señal de I99 en este programa. Está claro, el día de ayer los bancos estaban repletos de gente y no es para menos. Estábamos en quincena, la gente va a cobrar su platita, su décimo, empiezan a hacer las compras navideñas, los que no han adelantado todavía por obvias razones. Los centros comerciales también están bastante llenos, bastante llenos. Las tarjetas de crédito están con sus noches. todas con sus noches, todas ofreciendo, además que ofreciendo créditos y ofreciendo compras a largo plazo y pague con 3 y 4 meses de gracia. Empiece a pagar en enero, no, empiece a pagar desde junio del próximo año. No, yo sí quiero ese crédito. No, porque es engañoso. Vivimos engañados. Uno se endeuda más. Te puedo decir. Le hemos pedido al rector de la Ecoteca, Fidel Márquez, gran amigo y por supuesto analista económico, que se quede unos minutos más, estaba en el programa anterior en diálogo, para conversar de algunos temas, entre ellos una felicitación porque la Ecoteca está cumpliendo 8 años de creación. Qué bien, ¿cómo está Fiel? ¿Cómo le va? Muy bien, Toledo. Acá viéndola, como el mundo tan rico en que vivimos, ¿no? Sí, la verdad es que... 15 días atrás la gente estaba en una gran zozobra. Así es. Hoy Guayaquil está de fiesta. Guayaquil y no es por la Navidad, es por el fútbol. Es por el fútbol. Esta semana es de fiesta por el fútbol. Yo creo que y la gente se olvida de todo. De todo. Estos encuestadores, estos analistas, que bien esa musiqueta de fondo, bien Omar, cómo la percepción va cambiando absolutamente todo. O sea, los grandes encuestadores deberían estar haciendo justamente esas mediciones, ¿no? Lo que usted decía justamente, es decir, hace unos días la situación económica, social, inclusive política, hace mella la psicología general. Y sin embargo, el fútbol, que es un deporte que mueve pasiones, va cambiando justamente esa percepción. Y ahora la situación es como de alegría, como de expectativa. Y por supuesto, la gente se pone en la onda, ¿no? En una frase podríamos resumir que el fútbol es el bálsamo del pobre. Claro que sí. En una frase. Y de todos, no existe. No, es una frase, no es el bálsamo del pobre. Sí. O sea, no importa si no tienes dinero para comer hoy día en tu casa, pero te vas al estadio. Bueno, estaba revisando justamente el tema estadístico de, por ejemplo, los partidos clásicos anteriores, cuánto estaban costando las entradas para todas las localidades, General, preferencia, tan cariñosas, lo que normalmente estaba costando, por ejemplo, $14 en el clásico anterior, ahora la General cuesta 25, y así, 15 y $17 más o menos cada localidad está costando de más. Ahora, ha incrementado. Ha incrementado. Se supone que solamente entre generales y tribunas y palcos, ¿cómo se llama? Lo que va a recaudar. La taquilla. La taquilla va a ser alrededor de $1.200.000. Por ahí están los cálculos, sí. Por ahí están los cálculos. Fuera de... Entre 1.100.000. Fuera de las suites y fuera de las suites y las entradas adicionales. Claro. Entonces alrededor de $1.600.000 es lo que se estima que va a recaudar Barcelona. Impresionante, justo, por supuesto, por todo lo que definitivamente hace una dirigencia, la cantidad de plata que tiene que pagar. Lo que sufrió la dirigencia al principio del torneo. Así es. Entonces yo creo que este justo momento... ¿De quién estamos hablando? ¿De qué dirigencia hablamos? La de Barcelona. Cuando nadie le iba al estadio. Claro. Sí. Estadísticamente hablando. No, está bien. Es que justamente ayer comentábamos con otra persona que es parte de nuestro equipo también de producción, que
la dirigencia de Emelec no sufre porque maneja mejor su todo. Sí, pues indudablemente. Todo, en términos generales, todo. Es un equipo más pequeño, entonces es una filosofía de vida diferente, sí, arraigada y bien analizada y reflexionada. Yo creo que los dos equipos tienen una gran dirigencia, pero Barcelona tiene una historia de una deuda, no del anterior, ni la anterior, ni la anterior. Claro, que viene arrastrando. Que viene arrastrando muchísimo, una deuda que pasa un pasivo bien grande. Algo que debería cambiar. Muy grande. Yo creo que está que cambiando. No se debería dar. Yo creo que está cambiando. Y lo que decían los expertos en fútbol ayer, que escuchaba bastante de todo, ¿no? Que la economía futbolística, deportiva, después de esta final, independientemente de quién quede campeón, va a cambiar muchísimo. Ya en Barcelona hay al menos un jugador que ya está en el Pachuca, Espinilla, que va a costar y por supuesto va a dejar dinero a las arcas del club. Pero además va a comenzar un movimiento por la Sudamericana, por la Copa Libertadores, por derechos deportivos, porque se inicia un nuevo año futbolísticamente hablando, y también de derechos deportivos de las marcas, etcétera. Inclusive no puedo decir exactamente el nombre de la institución bancaria, pero aparentemente Barcelona cambia de auspiciante. Exactamente, de auspiciante. Y eso va a costar y bastante plata, del estadio. Exactamente, lo que le va a dejar, por supuesto, una gran cantidad de ojalá lo sepan invertir bien. Uy, ha venido cuchillo. No, y eso es una realidad. Ojalá lo sepan invertir bien, porque de qué sirve que tengan bien los recursos, que les llegue una oleada de ingresos, de flujo económico, si a la hora de la hora y después hacer malas contrataciones, se cometen los mismos errores que se cometen todos los años. Indudablemente un país que recibe mejor educación tiende a ir a un mejor desarrollo. Eso se siente. Es complicado, ha sido yo creo que estos 2 últimos años, sobre todo para quienes han estado en los últimos años de colegio, ha sido complicado y se enfrentan a una realidad diferente. Antes realmente ingresar a la universidad, no era tan complicado como ahora, sino tenía otro proceso, otro procedimiento. Y ahora la situación cambia, pero a la larga eso es mucho mejor, porque vamos a encontrar un mejor graduado, mejores profesionales. Mejores profesionales. Sí, pero además lo otro, que es lo más difícil en las transformaciones, cambiarle la mentalidad a los profesores. Eso es algo que ha tenido, es un proceso. Por ejemplo, nosotros solamente este año le hemos dado a nuestros profesores más de 10 cursos de metódica, metodología didáctica y metodología de investigación, redacción de papers o de artículos científicos. Hemos tenido que cambiarle el chip a los profesores, porque además recordemos hace 5 años atrás, 6 años atrás, los famosos profesores Talsi. Entonces esa mentalidad hay que irla cambiando y hay que el profesor no puede ser tomado como un cachuelito. Claro que no. Es una carrera. El profesional se decide o por que te vas a la parte empresarial o pública, a la parte práctica de tu profesión, o te vas a la parte académica de tu profesión. Y en la parte académica va la investigación, va la enseñanza. Entonces es un ejercicio profesional tan válido como el ser economista de una empresa, o el ser contador de una empresa, o el ser periodista de un medio. Si te dedicas a la academia, te tienes que dedicar en cuerpo y alma. Y tienes que decidir que esa va a ser tu carrera, que tú vas a ejercer tu profesión a partir de la enseñanza, a partir de la investigación científica. Por tanto, es ponernos a nivel de cómo deben ser las universidades en el mundo, son la mayoría. ¿Se nota desde su punto de vista, desde su experiencia de tantos años en la universidad, se nota que los alumnos, que el alumnado en general exige más sí, a la hora de recibir una clase, a la hora de tener al frente un profesor, un instructor? Mire, cuando hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando yo empecé a dar clases, uno con un libro resolvía el problema. Es verdad, uno con un libro resolvía el problema, porque además los estudiantes muchas veces no tenían ni acceso a ese libro. Y entonces el profesor se aprendía un libro y recitaba el libro como él quería, lo ponía
y todos salíamos de la clase, o el estudiante salía de la clase y decía, este hombre sí sabe. Y si tenías un poco de metodología didáctica, mejor todavía, te quedaba más explicable. Hoy no, hoy el profesor tiene que leerse, no ese libro. Ese libro puede ser el libro básico, pero tiene que estar al día porque los estudiantes ya buscan en las investigaciones y las tesis y todo, y además con un clic en el teléfono ya tienen información de primera mano. Y en mi época, para yo tener un libro, tenía que esperar 5 años que saliera en Europa, saliera en Estados Unidos, para que llegara a las manos de uno. Y si esperaba la traducción, peor, 10 años. El acceso era complicadísimo. Ahora no. Y entonces ya uno tiene que tener un mayor bagaje teórico, pero además tiene que tener una mayor cultura en general. Porque el estudiante te puede poner un ejemplo de China, o de Djibouti, o de Burkina Faso, o de Senegal, o de países que nunca la había oído mentar. Le toman la lección. Le toman la lección al profesor. ¿Y son porque son malos los estudiantes? No. Ahora nos exigen más como profesores. O de acuerdo, en nuestra época de estudiantes de universidad, muchos de los cuales de una u otra forma ya estábamos ejerciendo o practicando nuestras profesiones, nos encontrábamos con un pensum lamentable. Sí. Lamentable. Era duro, es duro decirlo, pero así es. Había profesores que definitivamente, de hecho, cuando ya estuvimos ejerciendo nuestra profesión y llegan estudiantes graduados, nos decían, mira, recién en tercer, cuarto año estábamos aprendiendo a hacer un lead, mucho menos prácticas, es decir, se encuentran o se enfrentan a una realidad tremenda, totalmente diferente. Ya es obligatorio las prácticas. Claro. Ya está como obligatorio, Así todos es. los pensos. Es obligatoria la práctica, la práctica tiene que ser obligatoria. Es más, ya la parte de la redacción de los estudiantes, en la transformación, los pensos que estamos haciendo nosotros en la transformación, le estamos poniendo varios candados, para que en cada nivel, cuando vaya a terminar, el estudiante tenga que presentar un informe de investigación o un paper, donde se demuestre que ha adquirido todas las competencias que hasta ese momento debe tener. Si no, no puede pasar al otro ciclo. Entonces tenemos que ir innovando en ese sentido. Y al estudiante cuando saca, qué mejor cuando uno se encuentra a sus estudiantes, ya que uno los ve que están de gerente, que están de... Eso es lo mejor que uno puede encontrar, esa es la mayor recompensa que yo tengo. Claro, lo único que cada vez que los veo, digo, me ponen viejo cada día más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Fidel Márquez por haber estado con nosotros estos minutos. Estaremos, por supuesto, pendientes. Solamente quiero felicitar a toda la comunidad universitaria de nuestra alma mater, Ecotec, por estos 8 años que llevamos de duro bregar y haciendo nuestro lema institucional siempre presente, res non verba, hechos y no palabras. Nosotros en 8 años hemos tenido que madurar bien duro. Continuamos en su programa Está Claro por I99, 98.9 en FM Estéreo. Saludamos a todos quienes se integran a la señal justamente cuando son las 10 horas con 5 minutos. María Clara. Claro que sí, José. Y hablando un poquito de noticias internacionales, la noticia que le ha dado la vuelta al mundo, el suceso de Sydney en la cafetería. Tú sabes que, bueno, vamos a hablar del suceso, obviamente, de la información que tenemos con respecto al secuestrador, que aparentemente tenía problemas mentales y tal. Pero lo impresionante esta mañana ha sido ver cómo las personas, te juro que ahí yo no entiendo la actitud de ciertas personas, haciéndose selfies frente a las puertas de la cafetería en pleno suceso, en pleno secuestro, en pleno movimiento de los policías, de los militares, de los agentes armados. De verdad que, ¿sabes qué? Es una locura hasta por el peligro del momento, el peligro de la situación, y la gente, por favor, deschavetada, pues ahí tomándose más fotografías. ¿Qué puede más, no? Para mucha gente, ¿qué pesa más? El tener, el estar en las redes sociales, el ser popular, que la gente te diga qué chévere, tú estuviste ahí, versus lo que tú decías, ¿no? El peligro, o sea, no piensan, la tragedia, más allá de la inconsciencia o la falta de solidaridad, la falta de esa identificación con el sufrimiento o con
digamos, el drama que están viviendo las personas y los familiares de las personas que estaban secuestradas en esos instantes, no tener ni siquiera el instinto de protección. Así es. Porque tú estás en medio de una balacera prácticamente, estás en medio de una situación que es tremenda. Esa gente también debe tener un desequilibrio mental. Y estar pensando en tomarse una fotografía para enviarles por redes sociales. ¿Te imaginas? Como si fuera un show. Exacto, como si fuera una película. O sea, yo te acepto si es una filmación de una película, pero no en un secuestro real, en donde una bala perdida te puede matar. Este terrorista solitario, que bueno, todos han condenado. La policía australiana puso fin, dice las redes sociales y la crónica con respecto a lo ocurrido, a esta toma de rehenes en un café en el centro de Sydney, una ciudad totalmente apacible, absolutamente pacífica. Fueron 3 muertos, entre ellos el secuestrador. 50 años tenía este islamista radical iraní que actuó en solitario. Eso es importante aclararlo. Nadie se ha reivindicado, es decir, en cuanto a que pertenecía a un grupo terrorista, ¿no? Era aparentemente una persona con desequilibrios mentales que estuvo varias veces preso, que tenía problemas serios de violencia inclusive. Que ella tenía algunas acusaciones, algunos estuvo detenido problemas. varias veces, inclusive entrevistaron a su abogado y él dijo que definitivamente era un tipo que esto no lo puede haber planeado, sino era un tipo totalmente desequilibrado. Seguramente entró al lugar y protagonizó esto de aquí de una manera insensata y arbitraria, por supuesto, pero no planificada. Es decir, definitivamente era un tipo que gracias a Dios, mira, dentro de la tragedia, rescatar lo positivo, que no era algo planificado, porque si hubiera sido algo planificado, de por hecho hubiera seguramente habido más tragedia todavía, más vidas perdidas, más vidas truncadas en un acto así. Resaltar lo que hizo la policía, ¿no? Es decir, por supuesto lamentamos profundamente que 2 personas hayan fallecido, hayan resultado muertos después de que la policía irrumpió en el café, ¿verdad? Pero eso habla justamente de que no se debe tratar de llegar a un acuerdo con los terroristas siempre y cuando, es decir, que no existe una justificación para conversar con ellos en un momento de esta naturaleza. Es decir, no se rindió, fueron con todo. Claro, es lamentable, como digo, pero si no, ¿qué te queda? Es decir, conversar con ellos, negociar con ellos para que lleven, por supuesto, las de ganar. Y eso crea un precedente terrible. Entonces, son decisiones difíciles, ¿no? Que las autoridades o los miembros del orden, los policías o agentes que se hacen cargo de la situación en ese momento tienen que tomar en determinado caso, saber hasta dónde hablan con un terrorista, hasta dónde hablan con un secuestrador, hasta dónde pueden llegar, como tú dices, con una negociación, más allá de que siempre es lo que siempre se expresa, que no se debe negociar con un terrorista, que no se debe negociar con un terrorista. Fueron 17 rehenes. 17 rehenes, gracias a Dios algunos pudieron escapar, se veían en las imágenes de verdad que llenaban como de angustia a las personas que lo veíamos, aunque sea a miles de kilómetros a través de la televisión, ver a las personas corriendo, ver la cara de desesperación que tenían por llegar hasta donde estaban los agentes del orden y los agentes a su vez alentándolos a que corran más rápido para poder protegerlos de alguna manera, ya que se habían escapado. Bueno, pero por otro lado entrevistaban a expertos en seguridad en una de las cadenas internacionales y decían, bueno, estamos entrando en una fase de terrorismo que por supuesto es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque tú entras a un café, María Clara, vas a tomarte un café con tus amigos, en época navideña, imagínate. A tomarte un café, a conversar, probablemente te veías con gente que no te habías visto hace algún tiempo, te citas en un sitio para tomarte un café y conversar de cosas agradables, y de repente estás en medio de un secuestro. Es decir, ese terrorismo, el nuevo terrorismo de lo que hablan estos expertos, ¿qué significa? Que no existe una seguridad total en ningún sitio.
Si no es que tú dices, a ver, bueno, no me voy a meter a un estadio porque de repente pasa algo y entonces salgo corriendo y un Battle Royale, qué sé yo. Claro. Vamos a un café. Hablando de disturbio de masas, sí, por pasiones, ¿no? Por pasiones. Tú entras a un café y en un café encuentras a este terrorista, este loco demente que terminó muerto ayer. Así que terrible, era lógico que cometemos este hecho, ojalá que no se vuelva a repetir y en ninguna parte del mundo, ¿no? Es decir, qué terrible, y sobre todo, como tú decías, justamente en esta época. Miembros de los servicios médicos atienden a un herido junto a la cafetería tomada por Man Haron Moniz. Estamos viendo una fotografía justamente que aparece en uno de los medios locales, dando cuenta de lo que ocurrió ayer. Una gran cantidad de información en todo el mundo y llenó, por supuesto, las páginas. La cobertura fue impresionante de lo que ocurría, y en Sydney esto fue transmitido también en vivo inmediatamente por las cadenas internacionales de prensa. Claro, y bueno, es lamentable el suceso por la época, es lamentable el suceso porque se tendrán que tomar, digamos, otras medidas de seguridad. Ya cuando pasa una cosa así, las autoridades empiezan a ser como mucho más estrictas en análisis, en seguimientos y en todo con respecto a las personas, con respecto a los migrantes, con respecto a la gente que llega de vacaciones, con respecto a la gente que se traslada en el país, porque te deja como en un ambiente de zozobra, te deja como en un ambiente de miedo, de preocupación. Ya la gente no puede estar tranquila. Claro. Después de esto ya no puedes estar tan tranquilo. Era lo que ocurría y lo que comentaban nuestros vecinos colombianos en la época de los 80, ¿no? Que había una gran cantidad de olas de atentados terroristas por los narcotraficantes. Entonces, pero los colombianos decían, no podemos dejar de vivir, no podemos dejar de continuar con nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a dejar de ir a un estadio, no vamos a dejar de ir a un centro comercial, no podemos dejar de viajar en avión, porque todos estos hechos ocurrieron en los lugares más inverosímiles posibles, pero hay que continuar viviendo, ¿no? Qué tremendo. Qué dura decisión, ¿no? También. Claro, y hay que continuar, por supuesto, tratando de que la gente tome sus precauciones, las precauciones respectivas, la policía, las Fuerzas Armadas en general también, pero estos casos tampoco podemos hablar de una generalidad, es decir, que siempre va a ocurrir esto. Fue realmente un incidente terrible, pero hay que rezar pensando en que esto no vuelva a pasar, lógicamente. Bueno, y hablando de incidentes terribles, algo que bueno, no hemos comentado, yo creo, pero que vale la pena también hablar, es el derrumbe en Coca-Codo. Sí, así es. 13 personas fallecidas con este derrumbe. Qué lamentable, pese a todos los trabajos que se hicieron para lógicamente, como siempre, buscar sobrevivientes, buscar víctimas que estén lastimadas, que estén todavía, digamos, en esas, como dicen los expertos, ¿no?, de rescate, en esas 48 horas de oro que tienen para ser rescatadas, pero lamentablemente han habido tantos fallecidos. Es una lástima, las familias tienen que estar destrozadas. Eso es como un ambiente complejo, ¿no? Porque es un ambiente en donde ya se empiezan a hacer reclamos, se empiezan a hablar de demandas, se empiezan a hablar de fallas en un sinnúmero de sistemas que debieron haber estado analizados. Así es. Una huelga, reclamos a los contratistas. Y esto aparte del dolor, ¿no? Del dolor inmenso de perder a tu familiar, del dolor inmenso de imaginarte cómo habrá sido el sufrimiento de esta gente que falleció sin tener opción a salir, a escapar, a pesar de que bueno, se moviliza tantas personas también para el rescate, pero así pasa, ¿no? Sí. Estos accidentes ocurre de esta manera. Estos temas que no podíamos dejar atrás, no podíamos dejar de comentarles, pero pongámonos un poquito más alegres, ¿no? Póngase, por supuesto, las canciones de los dos equipos, porque debemos decir que la taquilla del partido Barcelona frente a Emelec se está hablando más o menos de $1.600.000. Escuchaba al presidente de Barcelona, Antonio Novoa,
hablando de que todavía hay entradas, pero la mayoría están compradas por también seguramente quienes revenden justamente las entradas, y eso es el problema. Lo que tenemos que alertar. Es decir, la seguridad, es decir, la policía tiene que estar pendiente de aquello. Si ya estamos hablando que una entrada está costando 10, 15 dólares más, porque antes costaba, en el último clásico la general, 14 dólares, ahora cuesta 25, estamos hablando de 11 dólares, no puede ser que la gente que revende la venda en 30, en 40, en 50 dólares. Una suite adicional está en 80 dólares, esa va a costar seguramente el doble, 160, 180 dólares. Y en la desesperación por conseguir una entrada, faltando poco, seguramente habrá mucha gente que pague aquello. Hasta ayer quedaban 700 entradas, miren, 700 entradas. Sí, hoy día ya hasta ayer, claro. Hasta ayer, porque esa es la información que tenemos hoy día. Seguramente ya tienen que estar agotadas las entradas. Aquí Claro. tenemos los valores, están en 25, la General Sur, Correcto. 25, pero era vendida en 30, mira. Era vendida en 30, justo lo que tú decías. Uh-huh. Y la General Norte, el valor era 28. El valor era 28. El valor era 28, Sí. pero también las estaban vendiendo un poco más Claro. caro. Los revendedores están, pero a la orden del día. Bueno, ellos sí están haciendo su Navidad, porque definitivamente va a ganar y bastante plata. Y una de las cosas que sí me gusta. Pero fíjate que solo se permite adquirir tres boletos por persona, nada más. Eso es lo lógico, ¿verdad? O sea, Pero ya, sí, ¿verdad? Que vas tú, bueno, y haces la cola por ti y por tus amigos. sí, Dos pero- amigos más que vayan, pero... la gente que se dedica a la reventa, lo que hace es ir con toda su familia y su barrio. Entonces va toda tu familia y consigues 6, 8, 10 personas que compran de a 3, entonces ya tienen una cantidad importante para luego venderlas. Yo digo, todo el mundo tiene derecho a ganar su plata. Hay puntos de venta, ¿no? Y También está están bien estadios, que de repente centros comerciales. lo puedan vender en algo más, pero no pueden cobrar el doble. acaparar un montón de entradas y bueno, como tú dices, hacer su agosto en diciembre. Claro. Entonces en este momento que la policía tiene que estar absolutamente atenta a todo lo que tiene que ver con seguridad también. La gente Más que nada reclama eso. Ojo con las entradas que pueden ser trucadas también. Tú sabes La gente que no se deje eso sorprender. es un punto importante. Sí debería, yo creo que sí deberían mostrar una entrada real, una entrada original, para que las personas puedan ver cada detalle Correcto. de la entrada y puedan darse cuenta en el momento que te están vendiendo, porque tú no sabes, a veces por evitarte hacer la cola, por ahorrarte unas horas, por no ahorrarte dinero porque te cuesta más, pero por ahorrarte el tiempo y el estar allí parado haciendo la cola, uno busca comprar una entrada más rápido, aunque te cueste un poco más. Y como tú dices, puede ser una entrada falsa, o sea, te llevas el chasco de la vida, después vas a tratar de entrar al estadio y no puedes, Claro. porque Ahora, no pasan los controles. Ahora, temas importantes que destacar. Qué bueno, hoy en día se habla de que ya la taquilla se vende hasta una cierta cantidad de entradas, que se está hablando de 60.000 entradas como tope, ¿verdad? Son 57.000, no sé cuánto, etcétera. Ponte que lleguen a los 60. Pero se suponía que la capacidad del Estadio Monumental era para 75.000-80.000 personas. Claro, pero es que no puede estar ¿verdad? abarrotado Pero ahí, tampoco por el peligro. exactamente, Por el por peligro. seguridad. Entonces, qué bueno que entren 60.000. Yo, como decía, no estaba de acuerdo con que solamente ingresen los Hinchas de aficionados de Barcelona y no la hinchada visitante en los dos partidos, porque le quitas esa emoción de un clásico que normalmente ha sido disputado también en las tribunas. Ganan, ¿quiénes ganan? Los violentos, se les teme a ellos, pero bueno, como fue tan poco tiempo que tuvieron para poder organizar este partido, porque terminó el domingo Claro. el campeonato y viene la final el miércoles y el otro domingo, entonces han decidido en que solamente vaya la hinchada local. No nos queda más que aceptarlo, por supuesto, y pensemos que de esta Bueno, se ha forma, hablado mucho, pero digamos, como siempre, hay que rescatar lo positivo, ¿no? Hay que ver, de alguna manera, se precautela la seguridad de la gente, de alguna manera te estás evitando
el problema, te estás evitando el encontronazo, que no queremos decir que vaya a haber o que pudiera haberse dado, pero uno nunca sabe, ¿no? Si ya la pasión y la euforia de por sí pueden generar ciertos desenfrenos, ciertos encontronazos allí mismo entre la propia gente de un solo equipo. Imagínate teniendo a la barra al contrario al lado. Sí, es lamentable por ese lado, y por otro lado, qué bueno para que la gente pueda ir al estadio de manera tranquila, ¿no? Es decir, aparentemente así es lo que han dicho las autoridades, y esperemos que, o por el motivo que se ha trabajado de esa forma. Pero por supuesto, pensando en la hinchada contraria, en la hinchada de Emelec, se está pensando en que inclusive el estadio Capwell va a ser abierto para que en pantalla gigante se pueda pasar el partido, claro, ¿verdad? Hay que ver qué ocurre con quienes tienen los derechos para transmitir el partido. Sería importante, sabiendo hoy que prácticamente... Claro, lo que pasa es que si ya el estadio va a estar lleno, claro, entonces que ya no hay problema. Para que la gente disfrute en su casa, en su hogar, en sus bares, en restaurantes, etcétera, o en el Capwell, la gente que no va a ir. Porque yo conversaba con unos amigos emelecistas que me decían, yo voy a ir con camiseta blanca, y en el momento que Dios no quiera para Belén, ¿no?, haya un gol, ¿cómo lo celebran? Lo revientan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que...? Porque en ese momento no estás pensando que estás en el otro estadio, sino que pegas el grito. Pero por otro lado, María Clara, los dueños de las suites, los emelecistas que son dueños de suites, ¿qué hacen? Estar obligados a no disfrutar el partido. A no disfrutar y lo mismo pasa con los barcelonistas que tienen suite en el estadio de Capwell. Porque además si en una familia hay miembros de un equipo y de otro, y llega el momento en que juegan los dos equipos y las hinchadas tienen que compartir. ¿Cómo pasa? Tienen que compartir. Complicado, ¿no? Ojalá que... ¿Cuántas veces en una misma suite están de Emelec y de Barcelona? Claro, lo que tiene que haber es una planificación para que de aquí en el futuro se piense que esto no es que era un imposible, ya ocurrió, por lo tanto tiene un precedente, y entonces se tiene que pensar en función de seguridad para que de una u otra forma las dos hinchadas puedan estar en un mismo estadio, pero que se garantice justamente la seguridad. Y a quienes se sorprenda causando desmanes, que evidentemente las sanciones sean de tal forma que esto no vuelva a ocurrir. Y como decía el mayor la semana pasada, que lo tuvimos aquí con quien estábamos conversando, el mayor Nieto, acerca de la seguridad, todas estas medidas que se toman en beneficio del propio público, en beneficio de los propios aficionados, en beneficio de tantas familias que gustarían de disfrutar de un encuentro futbolístico en un estadio y que por temor a veces no van juntos. Claro. Entonces sí es necesario que la gente colabore también, ¿no? Sí, por supuesto. Una de las cosas que me estaba acordando que no podemos dejar de relatar, de comentar, es la cantidad en las redes sociales, digo, ¿no? Qué cantidad de inventos, qué cantidad de creatividad con respecto a bromas de uno u otro equipo, a la cantidad de caricaturas, de fotografías trucadas, etc. Los memes. Impresionante, qué bueno. Y por otro lado, qué bueno que los comerciantes también tengan otra forma de hacer dinero. Es decir, recuerda que estamos en época de Navidad y de años viejos. Claro. Entonces se vendían todo lo que tiene que ver con regalos de Navidad y años viejos. Ahora... todos los adornos navideños primero, porque es por etapas, ¿no? Adornos, arbolitos, nacimientos, pesebres, todo. Ahora hay otro presupuesto para todo lo que tiene banderas, que ver gorros, cintillos, camisetas. Recuerdos para esta final, porque como esta final es histórica, para el que gane esa camiseta, ese gorro, va a ser la esa bandera, eso va a pasar años, se los van a dejar a sus hijos, a sus nietos, etcétera. Es una final histórica. Sí, es verdad. Usted cree que estamos exagerando, pero no es así. Parece un himno, un solo himno, ¿no? El de Barcelona y Emelec. Y es así. Estamos celebrando realmente o vamos a celebrar una final inédita, y por lo tanto todo es válido. No, está bien, y como siempre decimos, bien, Albertito, todos vamos a estar instalados mañana. Al que le gusta el fútbol y al que le gusta el deporte, espera un encuentro
que satisfaga a todas las hinchadas, ¿no? Buen fútbol. Tú eres madre de familia, jefa de hogar. A ver, ¿cómo va a ser tu día mañana? ¿Vas a ir al estadio? ¿Vas a verlo en casa? ¿Qué has pensado? No, yo lo tengo planificado. Lo tengo que ver en casa. Tienes que verlo en casa. Lo tengo que ver en casa. Tu casa está repartida, ¿no? Sí, claro, Barcelona y Emelec, lo tengo que ver en casa. Entonces ahí vamos a estar peleándonos entre los 4. Qué bien. ¿Sabes que yo no pensaba? Estamos 2-2. Estamos 2-2 estamos ahí. ¿Cómo hacen? Ahí pues es un clásico aparte. ¿Hay apuestas o no? No, hay burlas más que nada. Bueno, yo aspiro a irme al estadio como hijita mayor, y esperamos disfrutar ese partido de una forma extraordinaria, ¿no? Dios quiera que gane. Claro, mi hijo menor también se quiere ir al estadio con la masa de los amigos. Vamos a ver. Es que sí, la verdad es que sí es preocupante. Mira, yo como madre te digo, sí es preocupante. Me encantaría a mí ir. Pero quien se quiere ir al estadio es el barcelonista. El emelexista. El emelexista. No, a mí me encantaría ir, pero sí, mi hijita mayor también me decía, papi, tengo que irme al Capo. Le dije, no puedes, no podemos. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Claro. Es decir, si se ha decidido que la hinchada visitante no vaya, tú no puedes decir, yo voy con camiseta blanca. Les voy a contar una anécdota absolutamente cierta. No voy a dar el nombre, obviamente, porque ¿para qué? No vale, sí, pero alguna vez fui invitado al Capo a una suite. Entonces, claro, fuimos con nuestra camiseta barcelonistas. Quien no sabe que yo soy barcelonista, todo el mundo fue con su camiseta de Belén, de Barcelona, etc. Y había un amigo que iba con camiseta azul, que iba frecuentemente invitado, después veterano, frecuentemente invitado por el dueño de la suite, hasta que vino el clásico. Ya. Y él fue con camiseta blanca ese día. Barcelona ganó 2-1. El primer gol no lo gritó. Cuando hicimos el segundo gol, pegó un alarido. ¿Quién es idea? El que más gritaba. Y entonces la gente se volvió loca en esa suite, ¿no? O sea, no es posible este tipo que ha dicho que era emelecista. Y era barcelonista. Es difícil que tú puedas esconder. Claro, eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede. Por más que vaya con camiseta verde. Lo que sea, no se te sale, lógico, se te sale. Es muy peligroso. Se te sale, sí. El consejo es que definitivamente. Además, cuando ya hay ya se ha impuesto una normativa, ¿no? Ahí sí, ya te atienes a las consecuencias. Te atienes a las consecuencias. Ah, pues señor, usted está demasiado telecito hoy día. Ah, ya, déjese de cosas. Pero bueno, en todo caso, que sea un partido el día de mañana, un partido en buena lid. Sí. Y que gane el mejor. Que gane el mejor. Y que la hinchada disfrute su partido. Mañana las apuestas a las 9:30 de la mañana. Esos desayunitos. Vamos a hacer una apuesta entre María Clara y José Toledo. Así que José no cocina, José nos da los desayunos de más adelante. De los de más adelante. No, pero tiene que ser algo contundente. Que se acuerden. Tiene que ser así. Muy bien, Dios mediante, estamos mañana con ustedes. Gracias a Dios por un día más. Por supuesto que sí. Que pasen bien. Hasta mañana. Está claro,